altas capacidades y lo hacemos con una psicóloga del equipo de Isabel Moya, especializada precisamente en ello, en altas capacidades. Sonia Sepulcre, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Loli. ¿Qué es esto de las altas capacidades? Pues bueno, las altas capacidades, cuando hablamos de estas, nos referimos sobre todo a las capacidades cognitivas y creativas que se entienden que están por encima de la media. Se suele valorar también mediante varias áreas, es decir, no solo una media a nivel cognitiva, visoespacial y matemática, sino también tenemos que tener en cuenta que esta parte de la media también es se evalúa mediante la parte de creatividad y, por ejemplo, la parte verbal. En este caso no solo hablo de la parte más cognitiva o creativa, sino que también obviamente hay que acompañarlas mediante las conocidas funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas pues son las que entendemos por atención, concentración y memoria. ¿Y dentro de las altas capacidades hay tipos? Sí, exactamente. Por un lado tenemos la superdotación, que como has dicho en la entrada quizás sea la más conocida y es la que hace referencia en la actualidad a un 2% de la población dentro de las personas que tienen estas características de altas capacidades. Pero realmente no es la única. También existen dos tipos de talentos, que sería el talento simple y el talento complejo, que son entre un 15 y un 18% de la población. Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia entre estos tres tipos o dos tipos de talentos y la superdotación? Sí, pues la diferencia sobre todo radica en la cantidad de las áreas cognitivas que he mencionado antes o creativas que están por encima de la media. Es decir, si yo, por ejemplo, pertenezco a la población de superdotación, es porque en todas esas áreas de la inteligencia estoy por encima del 75% de la población. Uh-huh. Pero, sin embargo, si pertenezco a, por ejemplo, el talento complejo, como puede ser un talento académico, son solo 3 áreas de la inteligencia en las que estoy por encima de un 80% de la población. Y por otro lado, en esta parte del talento simple haría hincapié en que es una única área la que estoy por encima de ese 95%. Si nos fijamos, varía tanto en la cantidad de las áreas como en la complejidad de estas, porque también el nivel de población que estaría por debajo, o en este caso yo por encima, aumenta. Ajá. O sea que la palabra superdotado entiendo que se sigue utilizando, pero hay un global que son las altas capacidades donde la superdotación es una de ellas, ¿no? ¿Qué es la superdotación? Exactamente. Como has dicho, sería la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define a una persona superdotada o a la superdotación como tal, como una persona que cuenta con un cociente intelectual superior a un 130. ¿Y esto vale para todo el mundo? Es decir, ¿es igual aquí en la Comunidad Valenciana que en Castilla y León o que en Andalucía? Pues por desgracia no. Y realmente digo por desgracia porque se debería tener un término común y unánime para una evaluación como es de una necesidad educativa como las altas capacidades. Pero realmente en la actualidad no se ha llegado aún a ningún tipo de acuerdo para que sea un mismo criterio a nivel nacional. ¿Quiere decir eso que yo puedo ser superdotada aquí y no serlo en Madrid? Pues ahí te tengo que decir una respuesta un poco ambivalente, porque por un lado sí, pero por otro lado no. La parte de que sí sería por la parte más teórica, que es decir que ese criterio o esa puntuación de corte, al ser diferente, en una comunidad puedo tener un tipo de altas capacidades y en otra no, sería en función del criterio. Ajá. Pero realmente la parte que no significa que las capacidades no varían en función del criterio de evaluación, es decir, mi capacidad, si es superior a un tanto por ciento, no varía en función de la comunidad porque es algo innato mío. Claro. Vamos a profundizar un poquito más, porque esto sobre todo nos afecta, como suele pasar en casi todo, no tanto cuando nos pasa a nosotros como cuando les pasa a nuestros hijos o a nuestras hijas. Así que vamos a ayudar a padres y madres. ¿Cuándo deberíamos identificar a nuestro peque si tiene o no altas capacidades, si es o no superdotado, si tiene una serie de talentos? Pues realmente depende bastante de los perfiles de nuestros hijos o hijas, que esto haga que sea más fácil o más complejo identificarlo precozmente. Sí que es verdad que cuanto antes se detecte y se estimule, pues muchísimo mejor. Claro, cuanto antes, pero no es fácil. Luego nos das detalles y pinceladas o tips para poder localizarlo. ¿Qué pasa si no lo detectamos en la niñez? Dejamos que pase el tiempo y hasta que no es adolescente o joven no hemos detectado nada. Pues realmente no pasaría ninguna consecuencia como tal grave. Es recomendable, obviamente, poder identificarlo antes, ya que, como he dicho, es una necesidad educativa que se debe cubrir. Y además, pues muchas veces, el darle sentido a esas
sensaciones y certidumbres que les pueden llegar a atormentar, por ejemplo, a nivel social o emocional, pues se le da un nombre a lo que ellos y ellas sienten, entonces pues suelen ubicarlo bastante mejor. Por eso que lo ideal sería que se llegara a detectar lo antes posible para trabajarlo, pero no sería una consecuencia grave el detectarlo más tardío. Uh-huh. ¿Las niñas se detectan antes que los niños? Pues en este caso, sobre todo, hay una diferencia en la etapa juvenil. En la etapa infantil realmente no se ha detectado la diferencia entre la población masculina y femenina, entre los niños y las niñas, no es tan notoria como en la etapa juvenil, que ahí sí que se ve gran diferencia. ¿Y a qué se debe esto? Pues sobre todo se debe a la influencia que hoy en día pues se sigue estando sobre los cánones y estereotipos esperados en las mujeres. Por ejemplo, pues las chicas a nivel general son más retraídas y emocionales y, entre comillas, por supuesto, no deben destacar a nivel cognitivo, que es algo que lamentablemente se ha ido instaurando a nivel social y sigue habiendo cierta tendencia a disimular la inteligencia por parte de las niñas en la edad adolescente para no destacar. Ajá. Entonces, esto hace que sea mucho más complejo identificar, sobre todo a la población femenina, en edad juvenil. Claro. Y también puede ser difícil identificar por qué estas vayan cambiando conforme crecemos. ¿Pueden las capacidades que tenemos en nuestro ADN y con las que nacemos ir variando con el paso del tiempo? Por supuesto, porque al igual que las altas capacidades, hablamos de una capacidad como tal, sería o funcionaría igual con cualquier tipo de habilidad o capacidad con la que nosotros queremos desarrollar, potenciarla y mejorarla. Es decir, nosotros somos capaces de mejorar una habilidad si la potenciamos y enriquecemos dentro de un patrón o unas ciertas medidas, pero también puede perderla si no se estimula y no se potencia. O sea que conviene estimularlas y potenciarlas, entiendo. Exacto. Por ejemplo, muchas veces, se entienden como unas altas capacidades precoces hasta el paso de secundaria, porque se entiende que, como hemos dicho, que la inteligencia es una capacidad dinámica. Obviamente nosotros cuando nacemos tenemos una base de inteligencia, por decirlo así, propia, mía e innata, pero a partir de ahí es cuando se empieza a poder variar o a poder potenciar o perder. Entonces es hasta la edad de secundaria, hasta el paso de ese ciclo de primaria a secundaria, hasta cuando se hablan de altas capacidades precoces, porque se entiende que durante esta etapa es cuando más pueden variar. Uh-huh. A partir de entonces ya se quitaría, entre comillas, la parte de precocidad, porque se entiende que se determinan y estas altas capacidades ya son tuyas más estables. Uh-huh. Seguimos con la población infantil, Sonia, si te parece. Aquellas que tienen altas capacidades, ¿tienen un perfil concreto? A la hora de poder identificarlos, podríamos decir, ¿es que cumplen este patrón o no? Pues realmente hay muchas características comunes a todos los niños y niñas con altas capacidades, pero sí que es verdad que esta parte la tenemos que coger un poquillo con pinzas, porque siempre tenemos que tener en cuenta que cada uno es diferente a otro y tenemos perfiles diferentes. Entonces, independientemente de nuestras capacidades, tenemos nuestras características propias. Uh-huh. Por lo tanto, pues hay veces que sí que cuando se ve a niños y niñas con altas capacidades, como que se tiende a entender que tienen pocos amigos, que les gusta trabajar solos, que son perfeccionistas, suelen tener intereses como muy fijos o ser más bien rígidos mentalmente, pero hay que recordar que cada uno somos diferente al resto y esto no varía en esta población en concreto, sino que puede haber una cantidad de características bastante variadas, aunque sí que hay algunas más frecuentes. ¿Cuáles son esas más frecuentes? Pues, por ejemplo, las más frecuentes, ya digo que no se cumplen siempre, pero sí las más frecuentes serían, por ejemplo, la gran motivación por el aprendizaje en temas concretos. También suele haber una alta sensibilidad emocional, interés sobre temas trascendentales, pues por ejemplo como el universo, la vida, la muerte a edades muy tempranas, un fácil aburrimiento ante tareas rutinarias y monótonas, y pues tender a pedir esos razonamientos complejos y argumentos adecuados. Es decir, si yo pregunto algo, el porqué de muchas cosas, si no me sirve con una respuesta tipo, pues porque yo lo digo, o sí o no, si necesito que esa respuesta sea bien argumentada. Claro, que se desmenuce un poquito más, ¿no? Y que me convenza. Exacto. Ahora es cuando la gente que te está escuchando dice,
ya, mi hijo se aburre con las cosas sencillas, mi hijo tiene interés sobre temas trascendentales, no hace más que hacerme preguntas difíciles, tiene una alta sensibilidad emocional y vemos todo lo que has dicho identificado y reflejado. Vamos a borrar todo esto porque también has dicho que cada uno es diferente y particular. Así que, ¿cómo puedo saber si mi hijo o mi hija tiene altas capacidades? Pues como ya se ha comentado, hacer una detección o una identificación temprana de estas capacidades, tanto por la parte familiar como del colegio, del centro educativo, nos dará muchísima información sobre esas características que o bien son más frecuentes o sí que destacan por encima de la media. Pero realmente, como el único modo real y seguro para saber si mi hijo o mi hija tiene o no altas capacidades es a través de una evaluación completa en la que se determine tanto el perfil emocional, el personal, el cognitivo y el creativo. Uh-huh. Hacen esta evaluación profesionales para saber, bueno, pues si realmente es o no una persona con altas capacidades, y a la vista de los resultados, ¿qué hacemos? Nos dan una valoración positiva en este aspecto. Dicen, su niño, su niña tiene altas capacidades. ¿A partir de ahí qué? Pues a partir de ahí sí que se podría hacer una doble estimulación o un doble enriquecimiento por parte tanto del centro escolar como la parte externa, que sería pues o algún gabinete especializado o la propia familia también. Entonces, respecto al centro escolar, que quizás sea más la preocupación de, vale, se ha detectado dentro del centro o en un gabinete externo, ¿y ahora qué podemos hacer? Pues respecto al trabajo del centro escolar es realizarme una adaptación. Ya puede ser significativa o una adaptación no significativa. En este caso, la diferencia entre ambas radicaría en el contenido de la asignatura. Si, por ejemplo, varía el contenido como tal, sí que sería una adaptación significativa. En el caso de que no, pues no lo sería. Aunque realmente, a nivel general, casi el 90 y pico, por no decir el 100% de los casos con altas capacidades, sí que se hace una adaptación curricular significativa, porque se puede hacer tanto a nivel de ampliación, que sería ampliar los conocimientos o hacer alguna dificultad mayor, o sea, tanto dentro del mismo, por ejemplo, de la misma asignatura, ampliar conocimientos que no estén dentro del libro, o por otro lado también se puede ampliar haciendo un poco más complejo y dificultando más ese mismo contenido. Uh-huh. Aunque también se puede hacer una flexibilización que creo que es más conocida como un cambio de curso. Es decir, mi peque tiene 8 años, debería ir a segundo de primaria, pero por sus capacidades está cursando tercero. ¿Esto es recomendable? ¿Es adecuada la flexibilización? Pues en este caso dependería, porque siempre hay que tener en cuenta tanto la opinión del equipo de orientación y profesorado del centro educativo donde esté, como también hay que tener en cuenta, por supuesto, la opinión de la familia, y que no se nos olvide, como algo muy sumamente importante, la opinión del propio niño o niña, porque realmente tiene que estar de acuerdo con este cambio, ya que a nivel no solo cognitivo, sino emocional y social puede haber, o sea, existe un gran cambio y queremos evitar que las consecuencias sean negativas. Claro, lo decíamos al principio, no solo buscamos cerebritos, buscamos personas felices, maduras, preparadas para el mundo, para la sociedad. Y si vamos buscando solo lo cognitivo, no, que pase de curso, que vaya avanzando, que cuanto más sepa mejor. ¿Qué consecuencias puede tener esta flexibilización? Pues realmente depende, como he comentado, de la situación y el perfil de cada persona con las altas capacidades en concreto. Tenemos que tener en cuenta que las altas capacidades son una necesidad educativa, que por lo tanto necesitan de ese enriquecimiento y potenciación. Sí que es verdad que estas capacidades pues facilitan el aprendizaje, pero no es la única vía, por decirlo así, de acceso al éxito, sino que tenemos que tener en cuenta otros factores, como ya hemos comentado, tanto emocionales como sociales, para que cualquier niño o niña con este perfil esté cubierto tanto a nivel cognitivo, pero también para que sea feliz y esté bien adaptado a nivel social. Uh-huh. En este caso, una de las consecuencias más frecuentes serían las exigencias o las autoexigencias. Explícame un poquito más esto, las exigencias o autoexigencias. Sí, en este caso el tema de tener unas buenas, altas capacidades realmente tiene como ese hándicap de que al tener ese buen rendimiento académico se busca una exigencia mayor, porque será por hecho, entre comillas, de que puede rendir más que el resto. Entonces realmente hay factores externos, como pueden ser familias o profesorado,
que quieren obviamente que ese niño potencie o esa niña potencie y tenga un rendimiento académico adecuado, o lo que se entiende por adecuado respecto a su nivel de capacidades. Y también esto obviamente puede extrapolar a nivel personal, de que como yo sé que tengo estas capacidades me autoexijo mucho. También tiene su parte negativa, y la parte negativa es que, bueno, a nivel de fracaso escolar, un 75% de esta población tiene altas capacidades. Entonces, a mí me parece un dato totalmente alarmante, porque quiere decir que hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta, como puede ser la motivación, el interés, las exigencias, áreas vitales del día a día que no se están teniendo en cuenta. Qué bien nos viene escuchar esto, sobre todo a madres y padres, para que no nos fijemos en esa nota numérica muchas veces, ¿no?, que aparece en el boletín ahora que estamos a punto de terminar el tercer trimestre, que son las notas fin de curso, y decimos muy bien, lo ha sacado todo fenomenal. Pues al final esto no es lo que cuenta. Hoy lo ha sacado fenomenal, pero ¿y mañana? ¿Qué pasa con el futuro de esa personita que estamos viendo crecer en casa? Vamos a buscar todas las capacidades, no solo las cognitivas, y vamos a enriquecer sus vidas con toda la información que hoy nos ha brindado nuestra psicóloga, Sonia Sepulcre, que al final el fracaso escolar está ahí y muchas veces no hemos sabido encaminarlo por falta de datos. Pues creo que hoy nos los has dado todos y te lo agradecemos un montón. Sonia Sepulcre, un placer tenerte siempre en este espacio. Un placer también por mi parte. Espero haber dado pues esa información más que nada para poder ayudar como padres y como profesores a nuestros alumnos y a nuestros niños. Claro, parece una suerte, ¿no?, tener un hijo, una hija tan inteligente. ¿Cuántas cosas hace y qué bien las hace? Bueno, pues a veces es un arma de doble filo y tenemos que saber canalizarlo bien para que sí sea una suerte. Claro que va a ser una suerte, siempre y cuando